presentamos La Última Reforma, un programa de debates para la edificación del cuerpo de Cristo. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 7. Qué placer saludarte nuevamente. Estamos en tu espacio, La Última Reforma. Es un esfuerzo que un grupo de personas alrededor de quien te habla hace y realiza para poder llevar el Evangelio de la gracia a cuantas personas sea posible. Y para eso hemos dispuesto un canal en YouTube y hemos recibido respuestas muy satisfactorias. Para nosotros es muy importante las recomendaciones que nos hace y que nos escribas, que te suscribas al canal nuestro en YouTube y que veas todos los temas que nosotros hemos estado abordando. Ya en el capítulo 1 de los primeros 5 temas estuvimos abordando el apostolado de Pablo y bueno, ahora nos corresponde en el capítulo 2 hablar acerca de los aspectos de la salvación. Y de una forma muy amena hemos querido compartirte todos estos temas. El tema anterior tiene que ver con lo que llama el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos, en versículo 2, la ley del espíritu de vida. Esa ley del espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, de tal forma que no se te puede llamar a ti pecador. No hay asidero para que eso sea posible. Estamos en un nuevo pacto basado sobre mejores promesas. Y hay una palabra muy linda también, añadiendo a esto que el apóstol Pablo dice en Romanos 8, cuando le escribe a los colosenses. Dice que fuimos trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y esa es la riqueza del contenido del Evangelio del apóstol Pablo. Y a veces decir Evangelio del apóstol Pablo, esto fricciona con el criterio de muchísimas personas. Y nosotros lamentamos que eso sea de esa forma. Sin embargo, Pablo le dice a los romanos en el capítulo 16, verso 25, que los secretos de los hombres serían juzgados conforme a su evangelio. El evangelio del apóstol Pablo, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tú tienes memoria que cuando Dios le da la ley a Moisés, aún Jesús de Nazaret no le llama la ley de Dios, le llama la ley de Moisés. De tal manera que este es el evangelio de la gracia, el evangelio del apóstol Pablo. El tema para hoy es un tema en el cual queremos darle continuidad a lo que ya hablábamos en el tema anterior, siempre en el capítulo número 2, los aspectos de la salvación. El tema de hoy es una salvación imperecedera. Importante tema. Vamos a analizar brevemente el contenido de lo que Pablo explica en relación a la sustancia de la salvación que nos ha sido dada. Porque en nuestro medio religioso hoy en día se habla mucho de que la salvación está condicionada y que por tanto tú debes de medir tu vida en relación a esa salvación. Muchos llaman a esto el concepto de que la salvación se pierde. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo con ese concepto, porque la salvación no está al escrutinio de si es voluble, si se pierde, si es alcanzable. No. La salvación que nos fue conferida, la salvación que se nos dio, es una salvación imperecedera. De tal manera que vamos a ir a nuestro perito arquitecto, el apóstol Pablo, y yo quiero comenzar la reflexión del día de hoy, de este tema, con Efesios capítulo 2. Vamos a ir a la carta que el apóstol Pablo le escribe a los que se congregaban en Éfeso. Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 10. Vamos a leer lo interesante que nos expone aquí el apóstol Pablo. Nos dice Pablo, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Parece ser que en Éfeso, me imagino, muy probablemente existía la misma discusión que hoy en día se maneja en las iglesias protestantes y en las iglesias católicas
o denominadas cristianas, cual sea su denominación. Y Pablo está tratando de hacer el enfoque correcto y preciso en torno al tema de la salvación. Y dice Pablo, porque por gracia sois salvos. Por gracia. Y hay un medio. Dice que el medio es la fe. Y no depende de nosotros, pues es don de Dios. O sea que la salvación es un regalo de Dios. Si Dios te lo regala, no depende de mí. No depende de mí alcanzarla. Dios me favoreció por su gracia para yo recibir esa salvación. Yo creo que el contenido del lenguaje que Pablo usa acá está más que claro. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La iglesia hoy está obrando. La iglesia hoy está enfocada queriendo alcanzar una salvación que es por fe. Queriendo alcanzar una salvación que es por gracia. Y cuando la obra se pone de manifiesto, ¿qué es lo que provoca en la vida de las personas? Sencillo, vanagloria, arrogancia. Cuando se malentiende el tema de la salvación, se provoca una distinción en medio de la congregación de gente que se cree superior a los demás. Me imagino que esta ilustración que te estoy dando es de sobra conocida. Tú vas a una congregación protestante, a una congregación católica, y vas a ver que aún en medio de esa congregación, aun cuando dicen amar a Dios y amar al prójimo, hay una clara distinción, hay una especie como de clasificación del creyente entre aquellos que relativamente se portan bien y aquellos que obviamente son presa de sus propios deseos. Pues resulta ser que Pablo dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Así que ya es hora que en nombre de la salvación existe esa arrogancia dentro de las congregaciones. Hay que dejarla de un lado y eso es importante. Entonces Pablo dice que la gracia, que la salvación es por gracia. Dice que es por medio de la fe y que no depende de nosotros. Es un don de Dios. Por gracia soy salvo. En el versículo 10 hace una declaración muy importante que está relacionada con lo que él viene escribiendo en los versículos que le anteceden. Y dice el apóstol Pablo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Si Dios preparó obras de antemano para que anduviésemos en ella, es obvio entonces que nuestra existencia nos precede a nuestra existencia aquí en la tierra. Y este hecho es importante que nosotros lo entendamos, porque la salvación no es un acto que tenga que ver necesariamente con nuestra existencia aquí en la tierra. Y vamos a hablar más adelante de una serie de aspectos que tienen que ver con la salvación y que van a servir para que entendamos de por qué en este tema yo te estoy mostrando de que la salvación es imperecedera. La palabra hechura, que alude acá, el apóstol Pablo dice porque somos hechura suya, es la palabra en griego poiema. Las palabras en griego son polisémicas, tienen una diversidad de significado. Y la palabra poiema también significa, en griego, en nuestro español hoy en día, obra maestra. O sea, que si nosotros traducimos el texto de esta forma, diríamos porque somos obra maestra de Dios. Eso quiere decir de que la salvación tiene que ver, si fuimos en este caso de antemano establecidos en esa salvación, entonces quiere decir que hubo un obrar de Dios, hubo un mover de Dios que culminó con esa salvación. ¿Estamos de acuerdo? Ok, para entender esto que nos dice Pablo acá, nos vamos ahora a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Pablo escribiéndole a la iglesia de Tesalónica. Amados hermanos por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Oye, qué interesante esto que está
explicándole el apóstol Pablo a ellos acá. Dice, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Eso quiere decir que la salvación no es un hecho fortuito. No fue una circunstancia en la cual Dios miró que se le desparramó algo en el piso y bueno, ahora voy a buscar cómo enmendar todas esas cosas. Dios no obra de esa forma. La salvación es un hecho, la salvación es un don de Dios, pero es un hecho que Dios lo consumó en el sentido de que Él te preparó de antemano para ella. Ahora, si Dios obró de tal forma que te preparó de antemano para eso, ¿será entonces la salvación un don de Dios que perece? Ponte a pensar eso. Tito capítulo 2 versículo 11. Vamos a otro enfoque que nos hace el apóstol Pablo en relación a esta salvación imperecedera. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación ¿a cuántos hombres? A todos los hombres. Es lo que Pablo nos explica en el capítulo 5 versículo 18 de Romanos. Por cuanto el primer hombre nos metió a todos en pecado, el postrer Adán, el segundo hombre, le da salvación a todos los hombres. Entonces, la salvación fue establecida de antemano para nosotros, para ser proveída para todos los hombres. Entonces, si hay un momento en el cual tú quieres establecer la importancia de la salvación en tu vida, pues imagínate, Dios la estableció desde mucho antes para que tu vida no estuviera en ningún tipo de riesgo. Porque si tú anticipas algo, lo haces precisamente para que las circunstancias no te tomen por sorpresa. Romanos capítulo 5 versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Por gracia sois salvos. No depende de mí. Para que Dios me salvase, no me tomó en cuenta. Fíjate, cuando Adán nos hizo a todos pecadores, Adán no nos tomó en cuenta. Dios nos declaró pecadores sin nosotros haber sido copartícipes de ese pecado. Entonces, de la misma forma, dice Pablo, que no se te tomó en cuenta para que en ella condición se te hiciera pecador. Entonces, hoy no se te tomó en cuenta tampoco para poder ofrecerte la justificación de vida, nuestra salvación. De tal forma que si somos salvos por gracia, y no es de nosotros, porque es don de Dios, esa salvación no puede perecer. Dios no puede darte algo para luego quitártelo. Dios no puede obligarte a recibir algo como en efecto lo hemos recibido, que es una salvación preciosa, y luego decirte, mira, de la misma forma en que te lo di, te lo quito. Es importante que nosotros entendamos que la salvación es imperecedera. Para que la salvación tenga el significado y la importancia en nuestra vida que eso realmente requiere. Porque, ¿qué es lo que está haciendo la iglesia hoy? Independientemente de su concepción religiosa, lo que está haciendo hoy en día es poner en entredicho la muerte de Cristo en la cruz. A mí me gusta mucho lo que el apóstol Pablo le dice a los hebreos, cuando imprime de una forma bien clara y precisa que Él vino a ser autor de eterna salvación. Dice que es el autor y consumador de la fe. En primer lugar, Él es el autor. La salvación no la he hecho yo. La salvación no la has hecho tú. El creador, el que obró esa salvación, el autor de esa salvación es Él. Pues resulta ser que esa salvación, como una materia prima, por así decirlo, o sea, ya es un hecho consumado. O sea, la salvación no está siendo ahorita ejecutada. La salvación no está siendo desarrollada, no está siendo complementada o perfeccionada. No, la salvación ya es un producto terminado. Y ese producto terminado llamado salvación se te fue dado a ti, se me fue dado a mí, por gracia, por medio de la fe. Yo quiero invitarte a que analices el Evangelio escrito por Pablo y te vas a dar cuenta de que por donde tú puedas buscar esa salvación que se te dio, es una salvación que no perece. No olvides, es un don de Dios. Cuando Adán nos metió en pecado, nos convertimos en pecadores, acusados de un delito que nosotros no cometimos.
Así de sencillo. En el pecado de Adán, nosotros fuimos alejados de Dios y nos convertimos en extraños para Él. En el pecado de Adán, nosotros fuimos declarados enemigos de Dios. En el pecado de Adán, nosotros fuimos convertidos en esclavos del pecado. Pero en el capítulo 5 de Romanos, acertadamente el apóstol Pablo llama a esa obra preciosa de la muerte en la cruz, llama a Jesucristo el postrer Adán. Pues entonces el postrer Adán viene y te restituye todo eso. Por eso Pablo decía en el capítulo 8 de Romanos que la ley del Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. De tal manera que ahora, en Cristo Jesús, todo aquello que por causa del pecado de Adán nos distanciaba de Dios, ha sido totalmente restituido. Entonces, en la justificación que Pablo le explica, son 4 aspectos que nosotros vamos a estar analizando en los próximos temas: justificación, adopción, reconciliación y redención. Pues entonces, lo que te acabo de decir ahorita, en el pecado de Adán, se te miraba como pecador, estabas acusado. En la justificación, ¿cómo se nos ve hoy? Hoy se nos ve justificado. En la adopción, éramos extraños, ahora se nos ve como hijos. En la reconciliación, por causa del pecado de Adán, éramos enemigos. Ahora en la reconciliación, Dios nos ve como sus amigos. Y en la redención, éramos esclavos del pecado y ahora, por la sangre preciosa de Cristo, somos libres. ¿Te parece entonces que la salvación sea un acto que tú puedas perder? ¿Sea una acción de Dios que vaya a perecer? Analiza. Dice Pablo, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Así que gracias por darnos nuevamente tu atención. No olvides escribirnos, suscríbete a nuestro canal en YouTube y nosotros estamos para contestar cualquier tipo de inquietud que tengas en relación al Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Un placer saludarte, hasta nuestro próximo programa. Presentamos La Última Reforma, un programa de debates para la edificación del cuerpo de Cristo. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 7.